En la primavera de 1869, la frontera de Oregón se sentía cruda y agotada. Un pequeño puesto comercial se asentaba en el camino como una cicatriz. Apenas unos cuantos edificios y carretas desgastadas, apretadas por altos y oscuros pinos. El aire estaba cargado de humo, sudor y olor a caballo, mientras los hombres rodeaban una plataforma de madera tosca para la última subasta del día. Eran hombres duros, con rostros cansados. Las barbas crecían sin control, las manos estaban agrietadas y los ojos se veían hundidos por inviernos largos y soledades aún más largas. Algunos se empujaban y reían. Otros escupían en el barro. Algunos simplemente miraban el escenario como si esperaran problemas, solo para sentir algo. Sobre la plataforma estaba un hombre con un chaleco descolorido y una insignia opaca en el pecho. Golpeó un mazo de madera contra un poste y pidió silencio. Luego les dijo lo que tenía para vender: una mujer traída del oeste con un saco cubriéndole la cabeza. Una mujer que trabajaría y obedecería. Sin pasado, sin preguntas, sin nombre adecuado. Dijo que el precio inicial era de $2 para cualquier hombre dispuesto a casarse con una desconocida a la que ni siquiera podía ver. Las risas estallaron entre la multitud. Los hombres gritaron conjeturas groseras sobre lo que había bajo el saco. Algunos dijeron que debía ser fea. Otros, que estaba maldita. Uno bromeó diciendo que probablemente ya estaba muerta y que solo vendían el problema. Unos pocos negaron con la cabeza y dieron un paso atrás, como si fueran mejores que todo aquello, pero nadie se fue. Todos querían mirar. La mujer estaba descalza e inmóvil. El polvo manchaba sus tobillos. Tenía las manos atadas al frente con una cuerda áspera que le había dejado las muñecas en carne viva. El saco sobre su cabeza estaba manchado y era demasiado grande, ajustado al cuello, de modo que cada respiración hacía moverse la tela. Sus dedos temblaron y luego se tensaron otra vez. No habló. No luchó. Simplemente permaneció de pie, como si caer fuera lo mismo que rendirse y perder el último pedazo de sí misma. El hombre de la insignia pidió una oferta. Nadie respondió. Una carreta crujió detrás de la multitud. Un caballo inquieto golpeó el suelo con la pezuña. El silencio se alargó, pesado y cruel. El subastador murmuró que no servía de nada si no hablaba y dijo que quizá deberían enviarla a un campamento minero, donde a los hombres les importaba menos lo que compraban. Entonces la multitud se movió sin que nadie dijera una palabra. Los hombres se apartaron cuando una figura solitaria avanzó desde el fondo. Sus botas estaban cubiertas de barro. Su abrigo de lona tenía manchas de resina y aserrín. El sombrero le sombreaba casi todo el rostro, pero lo que se veía parecía firme, no cruel. En una mano llevaba un hacha, con el mango envuelto en cuero oscuro. Con voz baja y pareja, ofreció $2. El sonido cortó el murmullo inquieto y trajo un silencio extraño. El subastador lo miró fijamente y preguntó si estaba seguro. El hombre no buscó aprobación. Solo dijo que lo decía en serio. Algunos hombres se burlaron y lo llamaron desesperado por compañía, pero nadie se interpuso. El subastador le advirtió que ni siquiera quería ver primero el rostro de la mujer. El desconocido miró la figura inmóvil con el saco sobre la cabeza. Respondió que no estaba comprando un rostro. Estaba aceptando a una persona como su esposa. Las palabras cayeron pesadas en el aire polvoriento. Por primera vez en toda la tarde, nadie rió. El resto ocurrió rápido. El desconocido dio su nombre, Silas Bond, un leñador de los bosques al norte de la cresta. El hombre de la insignia garabateó unas líneas en un trozo de papel y declaró el matrimonio legal a los ojos del territorio y bajo el cielo. Silas firmó con mano firme. Luego llegó el momento que cambiaría su vida. El subastador se volvió hacia la mujer y le dijo que ahora estaba casada y que debía decir su nombre para el registro. Durante un largo instante no ocurrió nada, solo el crujir de las tablas y el suave susurro del viento. Entonces el saco se movió cuando ella tomó aire.
Su voz salió áspera por el desuso, pero lo bastante firme. Dijo que su nombre era Annabel Croe. El sonido atravesó a Silas como un golpe de agua helada. Su cuerpo se quedó quieto. Sus ojos se abrieron por un latido y luego se serenaron, mientras obligaba a su rostro a volver a la calma, porque conocía esa voz. La conocía de un invierno brutal 3 años atrás, cuando se había internado demasiado en la alta arboleda y se rompió la pierna en una ladera helada. Había quedado tendido en la nieve, mirando un cielo que se desdibujaba, seguro de que moriría allí. Entonces unas manos ásperas lo arrastraron hasta una cueva oculta. Un fuego pequeño, una medicina amarga, dedos cuidadosos vendándole la pierna. Una mujer con el rostro cubierto, que hablaba con esa misma voz tranquila y no daba su nombre. Cuando pasó la tormenta, ella había desaparecido. Solo quedó un pequeño retazo de tela con flores moradas bordadas. Silas había llevado ese trozo de tela en su abrigo desde entonces. Ahora, sobre un tosco escenario de madera en un puesto áspero, esa misma voz por fin había dicho un nombre. Silas bajó de la plataforma y se acercó a ella. No la jaló ni la arrastró. Tomó la cuerda de sus muñecas con una mano fuerte y la condujo lejos de la multitud con un agarre firme que se sentía más como refugio que como posesión. Los hombres los vieron irse, pero por una vez no tuvieron una burla lo bastante afilada para lanzar. Si esta historia ya está tocando tu corazón, cuéntame en los comentarios desde donde la estás viendo y si alguna vez pasaste por algo similar. También dime qué te gustaría que mejorara en historias futuras. Silas y Annabelle dejaron el puesto comercial cuando el día se inclinaba hacia la tarde. Detrás de ellos, el ruido de hombres y carretas se desvaneció rápido. Pronto solo quedó el crujir de sus pasos y el lento golpeteo de las pezuñas de la vieja mula. El camino ancho se estrechó en un sendero y se internó entre los altos pinos. Silas caminaba delante, con la cuerda de la mula en la mano. Se movía como un hombre acostumbrado a la distancia y al trabajo. No hablaba. De vez en cuando comprobaba que Annabelle lo siguiera. Ella caminaba unos pasos detrás, el saco apretado alrededor de la cabeza, las muñecas aún envueltas en la misma cuerda gastada. Sus pasos eran pequeños pero firmes. No preguntó a dónde iban. El bosque se cerró a su alrededor. El aire se volvió más fresco y olía a resina y tierra húmeda. A veces los dedos de Annabelle se movían contra la cuerda, como si quisieran alcanzar algo que ya no estaba. Sus hombros permanecían tensos, listos para la próxima palabra dura o mano brusca. Mantenía el mentón bajo para que el saco no se moviera. Esconderse se había convertido en una especie de escudo. Cuando llegaron a la cabaña, el cielo se había vuelto gris y plano. El lugar de Silas estaba en un pequeño claro junto a una loma baja. Estaba construido con troncos oscuros, sencillo pero sólido, con una chimenea de piedra a un lado y una pila de leña cortada junto a la puerta. Silas abrió y se hizo a un lado. Con voz baja le dijo que podía ponerse donde quisiera. Annabelle entró. No exploró. Fue directo a la pared del fondo. Se sentó con la espalda contra los troncos y las rodillas recogidas, aún con el saco puesto. Silas entró detrás y dejó el bulto sobre la mesa. Luego se arrodilló y trabajó el nudo de la cuerda en sus muñecas, aflojándolo con dedos lentos. Cuando cayó, quedaron marcas rojas y delgadas alrededor de su piel. Por un momento, su mano descansó en la palma de él. Sintió el leve temblor antes de que ella se apartara y se rodeara de nuevo con los brazos. No la presionó con palabras. Fue a la pequeña estufa de hierro y empezó a cocinar. Agua en la olla, un puñado de frijoles secos, una tira de tocino salado, algunos restos de verdura seca, una pizca de hierbas. Pronto la cabaña se llenó de un olor espeso a guiso. Los únicos sonidos eran el golpeteo de la cuchara y el chasquido del fuego. Cuando la comida estuvo lista, llenó 2 cuencos de madera. Uno lo dejó sobre la mesa, frente a la única silla. El otro lo llevó al otro lado de la habitación y lo puso en el suelo junto a ella, lo bastante cerca para alcanzarlo.
Annabelle se estremeció al sentirlo cerca y luego se quedó quieta cuando él se apartó. Silas se sentó a la mesa, con las manos alrededor de su cuenco, los ojos en el fuego, no en ella. Durante un rato no pasó nada. Luego su voz salió desde debajo del saco, baja e insegura. Preguntó qué clase de comida era. Silas respondió que era lo que preparaba después de los días más duros en el bosque, una comida para el último que queda en pie. Añadió que había seguido haciendo 2 cuencos incluso cuando no había nadie más en la mesa. Esas palabras simples se asentaron entre ellos. Annabelle tomó el cuenco a su lado y lo llevó a su regazo. No levantó el saco. Deslizó la cuchara por debajo de la tela y comió en bocados lentos y cuidadosos. Cuando terminó, dejó el cuenco vacío en el suelo con ambas manos, como si colocara algo frágil. Más tarde, Silas lavó los platos en una palangana de lata cerca de la estufa. Annabelle se quedó junto a la pared, con los brazos rodeando sus rodillas, los ojos en la espalda de él. Su cuerpo seguía tenso, pero el pequeño temblor que la había acompañado desde la subasta había desaparecido. Cuando la cabaña quedó en silencio y el fuego se asentó en un resplandor rojo bajo, Silas se sentó en un taburete frente al hogar. Sus pensamientos regresaron 3 inviernos atrás. Volvió a ver la cresta alta, la caminata demasiado lejos en la nieve profunda, el desliz repentino, el giro brusco de la pierna, el golpe duro contra roca y hielo. El frío le había oprimido el pecho hasta que cada respiración parecía escasa. Luego unas manos habían agarrado su abrigo y lo habían arrastrado sobre el suelo congelado. Despertó en una cueva poco profunda, escondida tras una lámina de hielo. Un pequeño fuego ardía al fondo. Una mujer se movía a su lado con el rostro cubierto por una tela áspera, como el saco que ahora envolvía la cabeza de Annabelle. Su voz había sido firme y tranquila. Le sostuvo una taza en los labios y le dijo que bebiera la mezcla amarga, corteza de pino y musgo viejo, cualquier cosa para combatir la fiebre. Le vendó la pierna y colocó piedras calientes a su alrededor. Durante toda la tormenta mantuvo el fuego vivo. Cuando él fue lo bastante fuerte para caminar, ella se había ido. Solo quedaron las brasas bajas y un pequeño cuadrado de tela, doblado con cuidado junto a él. Flores moradas, sencillas y desiguales, estaban bordadas en ella. La dobló y la guardó en su abrigo, donde aún descansaba sobre su corazón. Ahora esa misma voz estaba a solo unos pasos, en su propia cabaña, oculta bajo un saco, con un nombre que por fin había escuchado en aquel tosco escenario de madera. Annabelle Crow. No le dijo que sabía. Todavía no. El refugio tenía que venir antes que las preguntas. Giró la cabeza y observó su silueta contra la pared del fondo. Ella se había quedado dormida sentada, con el mentón sobre las rodillas y una mano abierta a su lado. Silas metió la mano en su abrigo y tocó el retazo doblado con las flores moradas. En esa pequeña cabaña, en lo profundo de los bosques de Oregón, 2 personas que una vez estuvieron a punto de morir solas ahora compartían el mismo círculo de luz. No era confianza aún ni amor, pero era el primer paso firme hacia ambos. La mañana llegó suave a la cresta. Una luz pálida se filtró entre los pinos y una neblina delgada se aferró al suelo. Annabelle salió afuera. El saco seguía atado sobre su cabeza, pero su andar era más seguro que la noche anterior. Cruzó hasta un pino alto en el borde del claro, se sentó sobre sus raíces y apoyó la espalda en el tronco. Permaneció un rato sin moverse. Luego levantó ambas manos al cuello, encontró el nudo, lo aflojó y deslizó el saco lo justo para liberar su boca y nariz. El aire frío tocó la piel descubierta. Giró el rostro hacia el sol débil y tomó una respiración lenta. Al otro lado del claro, Silas se arrodillaba junto a una palangana, aceitando los dientes de su sierra. La observó por el rabillo del ojo, pero no se acercó. En cambio, habló con voz calmada y pareja, lo bastante fuerte para que ella lo oyera. Dijo que un invierno se había internado demasiado en las colinas por madera, quedó atrapado en una tormenta y se rompió la pierna en el hielo. Pensó que moriría hasta que una mujer lo arrastró a una cueva oculta,
mantuvo un pequeño fuego, le acomodó la pierna y le hizo beber una medicina amarga. Su rostro había estado cubierto, su nombre era desconocido, pero su voz se había quedado con él. La voz que había escuchado en el escenario de la subasta, dijo, sonaba exactamente igual a la de aquella mujer. Annabelle no respondió. Entonces se quitó el saco por completo y lo colocó sobre su regazo. Silas giró la cabeza y la vio plenamente por primera vez. No estaba arruinada. Simplemente estaba marcada. Una larga cicatriz pálida se curvaba desde su sien derecha hasta bajar por la mejilla. Era una herida antigua, sanada, pero profunda. Sus ojos se clavaron en los de él, esperando el gesto de rechazo que había visto tantas veces antes. No llegó. Su mirada permaneció firme. Sus palabras salieron despacio mientras le contaba sobre la pensión en el este, donde había trabajado a cambio de comida y una cama estrecha. El dueño le había dicho que su habitación dependía de que hiciera algo más que fregar ollas. Ella se negó. Una noche, él la acorraló en un cuarto trasero. Él la agarró. Ella luchó. Y en el forcejeo, él resbaló y se golpeó la cabeza contra la estufa de hierro. Murió allí mismo. Su familia la llamó malvada antes de que nadie escuchara su versión. Nadie en la casa habló por ella. El pueblo eligió la historia fácil. La llamaron asesina, no la muchacha que había intentado protegerse. Dijo que no tenía dinero, ni parientes, ni poder. Le cubrieron el rostro con un saco para que la gente no tuviera que mirar la cicatriz y la enviaron al oeste como pago de las deudas del hombre muerto. Los hombres la intercambiaron de carreta en carreta como si fuera carga y no carne. Cada parada significaba nuevas manos, nuevas escaleras, la misma cuerda áspera en las muñecas. El saco había sido idea de otros. Con el tiempo, se aferró a él. La convertía en algo vago y sin nombre. Dolía, pero se sentía más seguro que ser vista y juzgada de un vistazo. Para cuando llegó al puesto de Oregón, ya no se sentía una persona. Silas se puso de pie y se sacudió las manos en los pantalones. Caminó un poco más cerca, con cuidado de no invadirla. Con voz baja y firme, le dijo que le creía y que había hecho lo que cualquiera haría al verse acorralada y asustada. Dijo que el daño que le habían hecho era real y que la cicatriz de su rostro no era una mancha, sino la prueba de que había luchado por seguir viva. Annabelle bajó la mirada. Las lágrimas rodaron por la cicatriz y cayeron en la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había escuchado toda su historia y no se había apartado. Más tarde ese día, después de lavarse en la palangana y peinarse el cabello, entró en la sala principal de la cabaña y se detuvo. Sobre la mesa junto a la ventana había un pequeño espejo vertical, limpio y pulido. A su lado descansaba un pañuelo doblado de tela verde suave. Caminó hacia la mesa como si el espejo pudiera morderla. Durante meses había evitado su propio reflejo, viendo solo sombras rápidas y agua oscura. Ahora el vidrio sostenía su imagen completa bajo la luz clara. Se obligó a mirar. La cicatriz se veía nítida y honesta. También las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Pero vio algo nuevo. Había una firmeza en su barbilla que hablaba de una vida obstinada. Sus hombros no parecían tan pequeños. Tomó el pañuelo. La tela se deslizó entre sus dedos como agua fresca. Se lo envolvió en la cabeza y lo ató a un lado, dejando ver parte del cabello y la cicatriz a plena vista. No era una tela para esconderse como el saco. Era un marco que ella misma elegía. En la puerta, Silas la observaba. Le dijo que ese pañuelo había pertenecido a su difunta esposa, quien lo usaba en los días en que el mundo pesaba demasiado. Dijo que pensó que podría ayudar a Annabelle a recordar que era más que el dolor que cargaba. Annabelle volvió a mirarse en el espejo, con el pañuelo reposando suavemente sobre su cabello y la luz calentándole la piel. Parecía una mujer que había atravesado el fuego y había salido de pie. La cicatriz seguía allí, pero ahora estaba en un rostro que sostenía un orgullo silencioso. Levantó la mano y apoyó los dedos contra el vidrio,
justo donde en el reflejo la mejilla mostraba la línea pálida. No apartó la mirada. Un aliento lento y firme salió de su pecho. Afuera, el viento movía las ramas. En algún lugar más allá de la cresta, un jinete solitario avanzaba por el sendero hacia el campamento maderero, siguiendo un rumor sobre una mujer marcada en el bosque. Los problemas se acercaban, pero dentro de la pequeña cabaña, Annabelle Crowe estaba frente a un espejo, aprendiendo de nuevo a ser ella misma. La vida tranquila que Annabelle y Silas habían construido en el claro no permaneció en secreto. Allí, las noticias viajaban sobre ruedas de carreta y en charlas de cantina, y tarde o temprano llegaban a oídos poco amables. Un forastero flaco llegó al campamento una tarde polvorienta. Entró en el salón, se sacudió el camino y miró alrededor como si midiera a cada hombre en la sala. Se hacía llamar Cutter y dijo que buscaba trabajo, pero su verdadero negocio eran las preguntas. Preguntó por una mujer con una larga cicatriz en la mejilla derecha, una mujer que solía esconder el rostro con arpillera, y por un leñador que vivía demasiado lejos del pueblo. Los hombres intentaron bromear y quitárselo de encima, pero sus miradas se movieron. Cutter observó esos pequeños gestos y sonrió sin alegría. Cazaba personas por dinero y, en algún lugar del este, un aviso aún nombraba a Annabelle Crowe como asesina. Pensaba arrastrarla de vuelta encadenada y cobrar su paga. Al caer la noche, un peón del campamento, que apreciaba más a Silas que a los problemas, ensilló su caballo y cabalgó con urgencia hasta la cabaña. Le habló del extraño de ojos grises y demasiadas preguntas. Cuando el hombre se fue, Silas atravesó la tranca en la puerta y se volvió hacia Annabelle. Ella estaba junto a la estufa, con la mano apoyada en la mesa. Había vivido lo suficiente como para reconocer el peligro sin verlo. Silas le dijo que alguien estaba cazando su nombre. Durante un largo instante, ella miró las brasas, luego caminó hasta el arcón de madera al pie de la cama. Dentro, doblado con cuidado, yacía el viejo saco. Lo tomó y lo sostuvo como un recuerdo. Dijo que lo usaría una última vez, no para esconder quién era, sino para que pudieran elegir el lugar donde todo terminaría. El miedo seguía en ella, pero ahora había acero junto a él. Hablaron hasta que el fuego se apagó. Para cuando el último leño se asentó, ya tenían un plan. Con la primera luz, Annabelle saldría sola por el viejo camino de incendios, con el saco sobre la cabeza, un rastro fácil para un cazador. Cutter la seguiría. Silas cruzaría la cresta, traería al sheriff y a 2 hombres de confianza, y se encontrarían en un paso estrecho donde las paredes de roca se cerraban. El amanecer llegó claro y frío. Annabelle ató el saco con dedos firmes. El pañuelo verde quedó en su clavija. Ensilló el caballo de repuesto de Silas y montó. Por un momento, Silas apoyó la mano en su bota, no para retenerla, solo para que sintiera que no estaba sola. Ella dijo que había terminado de huir y giró el caballo hacia los árboles. Todo ocurrió como esperaban. Cutter la vio partir y la siguió desde los pinos, ni muy lejos ni muy cerca. Como un lobo marcando a su presa, Annabelle mantuvo un paso constante por el camino lleno de roderas. El sendero se estrechó, con muros de roca elevándose a ambos lados. Cuando Cutter entró en el paso angosto, 3 rifles se alzaron desde las piedras. El sheriff lo llamó por acechar y cazar a una mujer que nunca había tenido una voz justa ante la ley. Cutter buscó su revólver, pero no fue más rápido que 3 rifles preparados. Su arma cayó al polvo y unas cuerdas cerraron sus muñecas. Desde lo alto de las rocas, Annabelle observó con el corazón desbocado. Cuando todo terminó y Cutter fue atado a su propia montura, ella descendió. Silas dio un paso adelante y la ayudó a bajar. Ella desató el saco y se lo quitó. El polvo marcaba su cabello, pero sus ojos estaban claros. Miró la tela en sus manos y dijo que la había salvado otra vez, no ocultándola, sino porque esta vez la había usado como una herramienta en lugar de dejar que la usara a ella. Cuando Silas le preguntó qué haría con él ahora, lo dobló con cuidado y lo acomodó bajo el brazo.
Dijo que lo guardaría como prueba de que incluso las viejas cadenas podían convertirse en un escudo cuando ella las elegía por sí misma. Cutter fue llevado para enfrentar sus propias acusaciones. Por una vez, la ley apuntaba en la dirección correcta. Semanas después, un golpe suave sonó en la puerta de la cabaña, lento, como si la mano detrás dudara. Silas abrió y encontró a una mujer en el umbral. Su vestido estaba gastado, sus botas manchadas por largos caminos, y sostenía el sombrero con ambas manos. Dijo llamarse Mavis Green y que había cocinado en la pensión donde Annabelle había trabajado. Cuando Annabelle apareció, los ojos de Mavis se llenaron de culpa y algo parecido al valor. Dijo que había oído más aquella noche de lo que jamás había admitido. Había escuchado la pelea y el golpe, había visto los moretones de Annabelle y había guardado silencio por miedo a perder su trabajo y su única cama. Dijo que estaba cansada de callar. Se sentaron juntas a la mesa, con café entre ellas. Mavis contó toda la historia, detalle por detalle, con voz firme ahora que había comenzado. Silas escribió cada palabra con mano segura. Cuando terminó, Mavis firmó al final y enderezó los hombros. El sheriff tomó ese papel y lo llevó ante el juez más cercano. Las estaciones cambiaron. La nieve se derritió en la tierra oscura. El verde nuevo brotó entre las agujas viejas. Una mañana clara, el sheriff volvió por el sendero con un sobre en el chaleco. Se lo entregó a Annabelle y permaneció en silencio mientras ella lo abría en el porche. La carta era breve, pero pesaba en sus manos. El tribunal retiraba los cargos. La orden había sido anulada. Su nombre ya no figuraba en ningún aviso de búsqueda, clavado en algún riel lejano. Soltó un aliento que había contenido durante años y caminó hasta el pino alto al borde del claro. Sentada en sus raíces, apretó el papel contra el pecho y susurró que ya no tenía que huir. La primavera se asentó honda en la cresta. Con tablas sobrantes y paciente cuidado, Silas construyó un pequeño arco junto a la cabaña, 4 postes y una viga envuelta en tela sencilla, con flores silvestres brotando a sus pies como si quisieran ser testigos. El día que eligieron, unos pocos amigos llegaron desde el pueblo. Mavis llevó su mejor vestido. El herrero trajo un pequeño odre de bebida de manzana. El sheriff tenía la insignia pulida y la camisa limpia. No trajeron regalos finos. Trajeron presencia. Dentro, Annabelle se paró ante el espejo conocido. Ya no le daba miedo. Solo mostraba a una mujer que sabía lo que había vivido y en quien se había convertido. Vestía un sencillo vestido color crema que ella misma había cosido. En las manos sostenía el viejo saco. Ella y Silas lo habían lavado, cortado y cosido los bordes con pequeñas flores moradas, como las del retazo que él había guardado desde aquella cueva invernal. La tela áspera que una vez la ocultó se había convertido en un velo corto. Lo colocó sobre su cabello, enmarcando la cicatriz en lugar de esconderla. Cuando salió, el bosque guardó silencio por un instante. Bajo el arco, Silas esperaba con su camisa más limpia, la barba recortada y las botas cepilladas lo mejor posible. Al verla, sus ojos se suavizaron. Ella caminó hacia él y unieron las manos, palma curtida con palma curtida. No hubo predicador, solo el sheriff, algunos amigos y los altos pinos alrededor. Silas prometió estar al lado de la mujer real que tenía junto a él, no de las mentiras que otros habían escrito. Annabelle prometió estar al lado del hombre que la había visto cuando ella ni siquiera podía mirarse a sí misma, el hombre que había convertido su propio dolor en un lugar silencioso de refugio. Sellaron sus votos con un beso pequeño y seguro. Una llovizna ligera descendió entre las ramas, suave como una bendición. Mavis se secó los ojos y dijo que nunca pensó ver el día en que un viejo saco de arpillera se convirtiera en el velo más hermoso que hubiera visto. El herrero asintió y dijo que era hermoso por quien lo llevaba, no por lo que había sido. Esa noche, cuando los últimos jinetes se perdieron entre los árboles y el bosque volvió a su murmullo suave, Silas y Annabelle se sentaron juntos en los escalones del porche. El velo reposaba doblado en su regazo.
Ella recorrió las flores bordadas con un dedo y dijo: este retazo una vez significó miedo y vergüenza. Ahora significa elección, valor y un hogar que ayudé a construir. Silas entrelazó sus dedos con los de ella. Sobre ellos, el cielo se extendía amplio y claro. La cicatriz en su mejilla captó la luz tenue, no como marca de lo que le hicieron, sino como señal de lo que había sobrevivido. En ese claro silencioso de los bosques de Oregón, un leñador solitario y la mujer que una vez compró por $2 transformaron sus peores cadenas en algo sagrado. Su amor no curó todas las heridas ni borró cada recuerdo. Hizo algo más difícil. Tomó cada pedazo roto y los unió en una vida que contenía no solo dolor, sino también paz. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias emocionales del viejo oeste que tocarán tu alma.